Queridos concejales, muy buenas tardes los miembros de la comunidad que nos acompañan. Siendo las 5:09, vamos a dar inicio a la sesión programada del día de hoy. Con el llamado a lista, señora secretaria de verificación del quórum. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Antonov Velosa Susana. Presente. Beltrán Hernando Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Presente. Díaz Caballero Javier Enrique. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. García Correa Henry. Presente. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 12 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Damos a conocer, por favor, el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, sesión extraordinaria, abril 9 de 2019. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, segundo debate proyecto de acuerdo número 005-2019, por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Se somete a consideración el orden del día. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Sus verdes praderas descansan la vista, sus aguas termales regalan salud, y en su santuario la Virgen de Lourdes infunde en sus hijos amor y virtud. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, señora secretaria. Segundo debate proyecto de acuerdo número 005-2019, por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Señora secretaria, ¿está debidamente legalizada el acta de comisión? Sí, señor, está legalizada. ¿Se encuentra radicada la ponencia? También está radicada, presidente. ¿Quién es el ponente? Concejal Álvaro Moscoso. Muy bien, entonces le vamos a dar el uso de la palabra al ponente para iniciar el segundo debate al proyecto de acuerdo en mención. Siga, concejal Álvaro Andrés Moscoso. Muchísimas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los presentes. Me voy a permitir dar lectura al informe de ponencia para segundo debate, proyecto de acuerdo número 005 de 2019, por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Honorables concejales, el suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo en mención presentado a consideración del Consejo
por el señor alcalde municipal, doctor Rubén Darío Acero García, me permito poner en su conocimiento las siguientes consideraciones al respecto. El proyecto de acuerdo objeto de estudio tiene dos finalidades. La primera es actualizar la composición del Consejo Territorial de Planeación, toda vez que en el Acuerdo Municipal número 003 de 2008, acuerdo con el cual se rige actualmente el CTP, no contempló varios sectores importantes de la sociedad civil del municipio que deben estar incluidos con el fin de garantizar la participación ciudadana y una efectiva planeación a nivel municipal que permita el desarrollo social. Este proyecto disminuye de 2 a 1 los integrantes del sector ecológico y ambiental, disminuye de 2 a 1 los integrantes del sector de acción comunal y adiciona un integrante para el sector de la población víctimas y un integrante para el sector de la población LGBTI. La segunda es derogar el acuerdo municipal número 003 de 2018, por el cual se modifica el acuerdo número 5 de marzo 2 de 2000 y se reestructura el Consejo Territorial de Planeación Municipal y todas las normas que le sean contrarias. En el primer debate se acogieron los cambios propuestos por el asesor jurídico del Consejo Municipal y el honorable concejal Pedro Acero sugirió la inclusión de otros sectores, lo cual no se propuso en legal y debido forma ante la comisión y se dejó sujeto a la revisión del concejal que hizo la sugerencia para que en dado caso la presentara ante la plenaria. Como marco legal, cabe resaltar que tenemos la Constitución Política de Colombia en sus artículos 1, 3, 40, 339 y 340, la Ley 152 de 1994, artículos 4, 22 y 24 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 192 de la Ley 1448 de 2011. Sobre la aprobación en plenaria. Con las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva ante la plenaria del Consejo Municipal, encontrando que el proyecto de acuerdo objeto de debate es necesario y dejando en manos de la plenaria las proposiciones que se presenten. A su vez, se recomienda invitar a los integrantes del Consejo Territorial de Planeación de Tabio, lo cual fue dicho en la comisión que se hizo esa recomendación. Es por eso, señor presidente, señora secretaria, honorables concejales, que yo quisiera, antes de que la mesa directiva abriera el debate, hacer dos preguntas muy puntuales. La primera es saber si el Consejo Territorial de Planeación fue invitado y si alguien confirmó la asistencia a esta sesión, y la segunda es saber por qué la Secretaría Técnica del Consejo Territorial de Planeación o la persona más cercana a ellos de la administración, que es Planeación, el ingeniero David, no se encuentra presente en el debate donde se va a dar a luz uno de los proyectos, donde podría dárselos uno de los proyectos de acuerdo que le interesan a dicha secretaría. Entonces eran esas mis dos preguntas, porque pues él vino al primer debate y en el primer debate él se comprometió, como debe estar en la grabación supongo, a asistir a este debate, o por fuera del micrófono inclusive se le sugirió que él debía asistir a este segundo debate con el Consejo Territorial de Planeación, para que escuchemos también cuál es la posición de ellos, si algún concejal así lo requiriera. Entonces yo quisiera saber esos dos temitas, señor presidente, señora secretaria, antes de abrir el debate oficialmente. Muy bien, concejal Álvaro. Igual que usted, yo también tengo la misma inquietud. La señora Vilma, que es la única persona de la administración que nos acompaña, ¿tiene respuesta a esas dos inquietudes? Muy buenos días para todos, honorables concejales, público presente. De parte de la Administración Municipal vengo representando al secretario de Planeación, secretario técnico del Consejo Territorial de Planeación. Como es sabido, los martes ellos se desplazan a la alta dirección, a la gobernación, y no fue posible que llegara a tiempo. Por lo tanto, estoy aquí presente a resolver y absorber cualquier pregunta que tengan con relación a esta instancia de participación ciudadana. Y en cuanto a la invitación a los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, personalmente me encargué, tanto por el grupo de WhatsApp como por agendamiento virtual, realizar la invitación a esta corporación, a este debate. Muchas gracias, señora Vilma. Tiene la palabra, secretaria.
Por parte del Consejo se invitó a la arquitecta Isabel Beatriz Beltrán del Consejo Territorial de Planeación y ella confirmó e informó a los demás miembros del Consejo. Muy bien. ¿Tiene algo que decir, concejal Álvaro? Muchas gracias, señor presidente. Pues habiendo aclarado estas dos dudas, quisiera señalar dos puntos que me parecen importantes tener en cuenta para el desarrollo de este debate. El primero es que la Constitución y la ley señalan unos mínimos para la conformación del Consejo de Planeación Territorial, ¿cierto? Pero no señala unos máximos, ¿cierto? Y esos máximos o los grupos que deban o sean parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal son primero a iniciativa del alcalde, propuestos por el alcalde y o por el consejo, porque no es una iniciativa, la facultad de iniciativa no es excluyente, sino es casi que compartida. Por eso es que el proyecto de acuerdo del 2008 lo presentó un concejal y no el alcalde. Pero a su vez también es importante señalar que todos los sectores que quieran ser vinculados son vinculados a partir de una decisión más política que jurídica, porque jurídicamente cualquier sector económico o social que tenga representación en el municipio, que tenga participación en el municipio, podría ser parte del Consejo de Planeación Territorial, siempre y cuando la administración, en este caso que es la autora del proyecto de acuerdo, y el consejo, que es pues la instancia natural por donde debe pasar, estén de acuerdo. Entonces, pues digamos que eso es lo que me parece importante tener en cuenta para este debate del día de hoy. También cabe señalar que cada sector representa un voto, si no me equivoco, indiferentemente ese sector está compuesto por 10 personas. ¿Por qué? Porque todos los sectores tienen el mismo peso a la hora de tomar una decisión frente al Consejo Territorial de Planeación Municipal. Y por último, señalar que este es un espacio de participación ciudadana del tipo consultivo, es decir, las personas que hagan parte del Consejo Territorial de Planeación, las decisiones que tomen no son vinculantes, sino son recomendaciones que se le hacen al Consejo Municipal y a la Administración Municipal frente a todos los procesos que deben pasar por el Consejo Territorial de Planeación Municipal como un espacio de participación ciudadana, ¿cierto? Una última apunte que me parece importante hacer como ponente y como se señaló también en el debate de comisión. A veces aumentar o tener un consejo municipal o consejo territorial de planeación muy grande puede dificultar el hecho de lograr llegar a un quórum decisorio, un quórum deliberatorio y tomar decisiones. Es decir, tener un espacio de participación muy grande disminuiría su eficiencia y su eficacia a la hora del objeto real que se busca. Entonces, pues digamos que estos eran los puntos que yo como ponente considero que deben ser importantes tener en cuenta en el desarrollo de este debate, y de esta manera doy por terminada mi informe de ponencia sobre este proyecto de acuerdo. Muchísimas gracias, señor presidente, honorables concejales y a la comunidad que nos acompaña. Muy bien, concejal Álvaro. Mencionaba que es un trámite de ley, sin embargo, sí debe haber un concepto jurídico, ¿cierto? Por favor, le da lectura, señora secretaria, el concepto jurídico. Tabio, 1 de abril de 2019, señores Consejo Municipal de Tabio, en su despacho. Referencia de concepto jurídico, proyecto de acuerdo por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio, Cundinamarca. Por medio de la presente me permito rendir las observaciones y comentarios que desde mi punto de vista y tras un minucioso análisis jurídico en la materia, considero relevantes para llevar a buen término la discusión del proyecto de referencia. Lo anterior bajo el entendido que las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta índole jurídica y en ningún momento representan posición política alguna. Primero, análisis de la iniciativa del proyecto de acuerdo. Como instancia territorial de planeación, el Consejo creado para tales efectos deberá garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de las políticas públicas a nivel territorial, en concordancia con el principio de la planeación participativa.
En tal sentido, el artículo 340 de la Constitución Política de Colombia establece como parte fundamental del Sistema Nacional de Planeación a los consejos de planeación, situación que convierte a tal institución en un importante eje en dicha materia, pues por disposición constitucional se alude a la necesidad de crear la misma, haciendo énfasis en que sus procesos deberán ser en lo posible participativos. Sentencia C-191 del 96, Corte Constitucional. Pues uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa de la nación. Artículo 2º, 4.2, 40.2, 103 y 270 de la Constitución Política de Colombia. Además, su relevancia no solo radica en la fase de discusión de los planes de desarrollo, sino en etapas posteriores de modificación, así como seguimiento y monitoreo. Sentencia C-524-2003, Corte Constitucional. Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 152 del 94 consagra que corresponde a los alcaldes designar las personas que integrarán los consejos territoriales de planeación, y en el artículo 33 de la misma normativa indica que el alcalde será el máximo orientador de la planeación en la respectiva entidad territorial. Segundo, por lo tanto, se concluye en materia de iniciativa que el honorable alcalde sí está facultado por la Constitución y la ley para presentar el proyecto de acuerdo de referencia, considerando que la Ley 136 del 94, en su artículo 71, da la potestad a la máxima autoridad de la administración municipal para presentar proyectos de acuerdo en concordancia, a su vez, con lo dispuesto por el artículo 93 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio. Tercero, análisis de la competencia del Consejo Municipal. Principio de legalidad. Tal como dispone el parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 136 del 94, el presente asunto es de competencia residual del Consejo Municipal. Cuarto, análisis de constitucionalidad y legalidad. Literal A. Toda vez que el proyecto de acuerdo pretende desarrollar y actualizar una normativa de orden nacional, la cual expidió de acuerdo al procedimiento previsto para ello, y en tanto regula un asunto que se tramitó en cabeza del Gobierno Nacional, según el artículo 154 superior, resulta ajustado a la Constitución lo tratado en el proyecto de acuerdo al no existir norma que lo prohíba, y en tanto no vulnera presupuestos jurídicos de alcance superior. Asimismo, los artículos 2, 40.2, 103 y 270 aluden a la importancia de la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, así como el deber de la administración para facilitar dicha labor. Literal B. Asimismo, según las disposiciones de la Ley 152 del 94, allí se faculta a los entes territoriales a adoptar la temática de que trata el proyecto de acuerdo de la referencia. En consecuencia, los artículos 31, 33 y 34, entre otras, facultan a las entidades territoriales para acoger las medidas propuestas en las normas previamente citadas. Por otro lado, la Ley 388 del 97 dispone que las autoridades municipales deberán fomentar la participación democrática y concertar espacios para tal asunto. Quinto, sugerencias. En torno a las sugerencias y recomendaciones expuestas en el concepto, me permito precisar lo siguiente. El decreto 1545 de 2010, por el cual se establecen directrices de técnica normativa, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, estipuló algunos lineamientos para facilitar la elaboración y revisión de actos normativos, previo a su expedición. Literal segundo, artículo tercero, artículo 17. Dichas directrices buscan garantizar la uniformidad, continuidad y adecuada presentación de los documentos objeto de regulación. Es así que el decreto 1609 de 2015, por el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el título segundo de la parte primera del libro segundo del decreto 1081 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la Presidencia de la República, dispuso en su artículo 2.1.2.1.3 que a las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva les es aplicable la norma en mención. A su vez, el artículo 2.1.2.1.21 IBIDEN da como parámetros a considerar los siguientes. Primero, la estricta sujeción a la Constitución, a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía normativa. Segundo, la elaboración, archivo y conservación de la memoria justificativa de la expedición del acto. Tercero, la observancia de los aspectos que debe contemplar el estudio de la viabilidad jurídica previsto en el artículo 2.1.2.1.7 de este decreto. Cuarto, la verificación del cumplimiento de los deberes de publicidad y consulta cuando haya lugar a ello.
Quinto, el deber de la información y coordinación con las demás dependencias de la Administración interrelacionadas con la materia regulada. Sexto, la aplicación de los principios de claridad, precisión, sencillez y coherencia en la redacción de los textos. Séptimo, la estructura del acto, exigencia de citar las normas del rango superior que otorgan la competencia para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que quedan derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas. Bajo dichos supuestos, para el caso en concreto, considero pertinente aclarar que, en cuanto a la presentación del articulado, se sugiere armonizar la parte dispositiva del texto a los siguientes ítems. Los artículos se enumerarán en cardinales arábigos y deberán llevar título. Tras la palabra en negrilla, el cardinal arábigo, seguido del punto y un espacio, sin subrayado ni cursiva. A continuación, en cursiva, el título del artículo en minúscula, salvo la letra inicial, y un punto final. Ejemplo, artículo 2, punto, ámbito de aplicación. Los criterios fundamentales para la redacción y división de un artículo son: cada artículo un tema, cada inciso un enunciado, cada enunciado una idea. Los apartes de un mismo artículo se denominan incisos, menos los que estén enumerados, los cuales se distinguen por su número y hacen parte del inciso que les precede. No es conveniente que un artículo tenga más de 4 incisos. En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con números, numerales o letras literales. Tales subdivisiones, en el caso de ser necesario, iniciarán con los ordinales arábigos y, excepcionalmente, cuando sea necesaria una nueva subdivisión, se identificará los párrafos con letras minúsculas ordenadas alfabéticamente, sin incluir los dígrafos CH y LL. Valga anotar que las anteriores anotaciones se derivan del Manual para la elaboración de textos normativos, proyectos de decreto y resolución, anexo al decreto 1345 del 2010. De la manera más respetuosa, Luis Miguel Cruz Nieto, asesor jurídico del Consejo Municipal. Muy bien, señora secretaria. Entonces vamos a declarar oficialmente abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo, dándole el uso de la palabra a los concejales. Entonces tiene la palabra el concejal Pedro Acero. Presidente, buenas tardes. Compañeros concejales, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la comunidad que nos acompaña, señora secretaria, el señor de la Cámara y el resto de personas que nos acompañan. En la primera reunión que se hizo del proyecto, pues salió, como lo dijo el concejal Álvaro, una inquietud, y era agregar 2 participantes más en el Consejo Territorial de Planeación. Y pues de tomo lo consulté con el secretario de Planeación, con el alcalde, y pues estuvieron de acuerdo. Pues voy a elevar a proposición agregar 2 participantes más en el Consejo Territorial de Planeación. ¿Por qué? Porque es importante, como cada uno de nosotros sabemos, la participación en ese consejo. Y los 2 participantes que se agregarían sería la agrupación gastronómica de Tabio y la agrupación o comunidades religiosas de Tabio, para que hagan parte, pues según nuestra constitución política de 1991, digamos, la parte de pronto religiosa, que algunos van a entrar a controversial un poco, pues nos acoge, y según la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, nos favorece. Y es más, pues digamos, según la ley 152 de 1994, el artículo 38 de 1886, y puedo nombrarles algunos otros más, donde pues habla de la importancia de esa participación. Y es más, el alcalde pues estuvo de acuerdo, porque pues él tiene que garantizar la participación de los diferentes grupos del municipio, y me gustó que pues estuvo de acuerdo y nos dio pues como la vía libre de hacer la proposición. Entonces yo quería como dejar esa constancia. Igual quisiera sustentar un poco, y es que la ley
388 de 1997 es muy clara, pues digamos, como esa participación de nosotros, la sentencia 015 de 1996, la sentencia 196 de 1996, la sentencia 524 del 2003, son parte de las soportes que podemos ver nosotros y la importancia de estas dos agrupaciones para participar. Bueno, estas leyes son de las entidades religiosas, pero también estuvimos viendo la importancia de la agrupación gastronómica, ya que viene en crecimiento y se están organizando y venimos de ahorita el encuentro gastronómico. No sé si había un representante de la agrupación gastronómica que me gustaría que se escribiera si quieren participar. Le pedí al presidente que me deje participar solamente. Hay dos personas, que sería el representante de la agrupación gastronómica y el representante de la agrupación de asuntos religiosos. Entonces era eso, presidente, y dejándole a ustedes y elevo a proposición esa idea que surgió en la primera plenaria, en la primera reunión, para que lo tengan en consideración. Antes de la proposición, concejal Marcela, o... Muy bien, entonces tiene la palabra, concejal Marcela. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos mis compañeros de la corporación, a las demás personas que nos acompañan. Qué bueno tenerlos por acá. Ojalá más seguido nos visiten. Qué alegría. Y respecto de la proposición, pues sí quiero manifestar lo siguiente. Es que nosotros nos queremos enfocar como un municipio turístico, y hemos hablado en repetidas oportunidades en esta corporación de que queremos impulsar nuestro turismo religioso. Definitivamente en ese esquema de ordenamiento territorial hay muchos puntos que entrarían a definirse, y qué bueno tener esa participación, porque de manera mancomunada podemos empezar a fortalecer ese turismo religioso. Qué bueno que podamos empezar a ensamblar todas esas representaciones que tenemos del municipio, que indiscutiblemente pues están representados. Pese a que esto sea un tema laico, pues creo que aquí lo que estamos haciendo es dar participación a todos los sectores. Y por lo mismo me parece pues importantísimo que tengamos esa representación de la parte gastronómica, porque precisamente queremos apuntarle a desarrollar ese turismo, ese ecoturismo, a que la parte gastronómica crezca cada vez más, y pues claramente deben estar dentro de ese Consejo Territorial de Planeación. Y sí quiero dejar un mensaje, pues así estemos muchos de salida, no sabemos, pero sí creo que el Consejo Territorial de Planeación merece en este municipio tener la importancia que para lo que está creado el Consejo Territorial de Planeación. Creo que el municipio está en deuda de darles el lugar que merecen y consultarles de la manera que merecen, y no hacer reuniones por llenar papeles y por firmar listas, porque creo que eso es lo que no ha permitido desarrollar y articular realmente esas ideas en el municipio. Y pues quería hacer una pregunta, y es, claro que pues ante la proposición, y es si actualmente aún le están pagando el sitio en donde se reunía el Consejo Territorial de Planeación, porque pues creo que ese respaldo es importante de parte de la administración municipal. Creo que perdón, concejal, la interrumpo. Era al respecto nomás de la proposición, porque si no, entonces estaríamos pilándole el orden a las cosas. Solamente al respecto a la perfecto. Entonces, respecto de la proposición, esas son las dos cosas que tengo por decir. Y sí creo que lo que decía el concejal Álvaro, pues si el tema es político, ¿por qué no darle la representación a todos los sectores que tenemos en el municipio? Qué bueno consultarlos para ver quiénes y de qué manera elegirían esos representantes. Gracias, presidente.
Concejal Susana, al respecto. Sí, de la proposición. Buenas tardes para los compañeros concejales, para los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, Nelson, doña Mónica, doña Margarita, Jacqueline, el ingeniero David, buenas tardes. Sí, en esa parte de la representación del sector religioso que lo hablábamos con el concejal Pedro, lo importante es que como se tiene que presentar una terna ante el señor alcalde, pues van a estar representados la religión católica, evangélica, cristianos, pues para que haya una uniformidad y no que pronto se diga, no, solamente está participando ese sector. Entonces, esa es la idea de que realmente se presente esa terna y se elija a un representante que vaya también a poder dar a conocer todo lo que se habla en el Consejo Territorial de Planeación a la persona, a las dos personas que de pronto no logren ahí estar. Eso era. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Pedro. Sí, presidente, una cosa pequeña. Lo que dice la concejal Susi es así, es comunidad religiosa como tal, o sea, no está solamente nombrando alguna comunidad en especial, sino todo lo que tenga que ver en comunidad religiosa. Y tenemos que tener en cuenta que a través de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, se nombró, digamos, a esta representación importante de la comunidad religiosa como gestores de paz y reconciliación, y por lo tanto es necesario y desde el gobierno indican pues que estén participando desde el Consejo Territorial y en cada una de estos entes que tienen que hacer presencia, presidente. Muy bien, concejal. Entonces usted la proposición. No, sí, pero entonces para que se incluya en un artículo en el listado. Ok, entonces al respecto, concejal Henry. Sí, ya, y ahora la ley y la elevo a proposición. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para los honorables concejales, personas de la comunidad que nos acompañan. Pues yo quería aportar algo con la venia del concejal Pedro en su proposición, que en esos sectores también incluiríamos los animalistas, ¿no? Porque pues también nos podemos dejar por fuera. Y el tema de también el sector de los cultos. ¿Sí? Bueno, esa era una que quería que me aclarara. Y lo otro es de pronto que en el número de integrantes deben ser impares para que puedan tomar decisiones y... perfecto, era eso. Gracias. Tiene la palabra el concejal. No, es que es para una moción de orden. Estamos en el debate del proyecto o de la proposición. No. Vamos a ver todo. Concejal, lo que pasa es que para poder seguir el debate y darle la palabra a los concejales tenemos que agotar este medio. Sí, claro. Después las proposiciones que salgan se someten y se votan. Entonces, tiene la palabra el concejal Álvaro Andrés. Muchas gracias, señor presidente. Yo les propongo que no nos enredemos mucho en la discusión de este proyecto de acuerdo porque veo que le estamos dando muchas vueltas. Entonces yo le sugeriría al señor presidente que ya que se abrió oficialmente el debate y se presentó una proposición ante la corporación para modificar el artículo primero e incluir dos sectores, un representante de dos sectores, se ponga a consideración de la plenaria la proposición concretamente que está haciendo el concejal Pedro, que hasta este momento es la única proposición que hasta donde yo he visto se ha radicado, y luego de darle trámite a esa proposición que concretamente propone modificar el artículo primero, casi que ya podemos entrar si otro concejal quiere hacer una proposición aditiva. Sí, para agotar ya esto y entonces, concejal Pedro, lea por favor la proposición, cómo debe quedar.
Gracias, presidente. Pero también le pediría el favor, hay dos personas escritas con referencia a la proposición que quiere hacer, que es el representante de la agrupación gastronómica y el representante de la agrupación religiosa. Bueno, entonces ahora sí hay que ponerle un poquito de orden a esto, porque entonces se termina ramificando muchísimo, concejal Pedro. Entonces voy a darle la palabra a los concejales para ver qué otra proposición nace, se le da el uso de la palabra a los miembros de la comunidad y ahí sí se somete a consideración las que sean necesarias. Tiene la palabra el concejal Juan Manuel Sánchez. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Yo voy a ser muy corto y muy preciso en esta intervención inicial. La primera es, yo también tengo una proposición de incluir un miembro en el consejo, que es incluir un representante de los acueductos veredales. Una de las funciones principales, bueno, en el proyecto están las funciones, pues es velar por el desarrollo del municipio y en ese tema de crecimiento urbano y territorial. Y creo que los acueductos veredales juegan un papel fundamental en este desarrollo. De hecho, en este momento vemos al municipio en una cantidad de embudos urbanísticos entre lo que es el tema de servicios públicos y el tema de planeación. Tenemos una cantidad, por ejemplo, de construcciones sin licencia porque el acueducto no da la viabilidad hasta que no le den la licencia en planeación, pero planeación no le da la licencia hasta que no le den la viabilidad de acueducto. Entonces yo creo que los acueductos veredales deberían tener una representación. Ahora bien, también quiero, digamos que hago esa proposición para que quede específicamente como un representante de los acueductos, pero aquí podrían salir representantes de cada sector. Con todo respeto lo digo, del sector gastronómico, del sector deportivo, del sector animalista, pero estoy de acuerdo con lo que acaba de decir alguien. Estos sectores pues encajan en muchos de esos actividades económicas específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el sector agropecuario y el sector empresarial. Resulta que puede ser un representante del sector agropecuario que también es un empresario. Y empezamos un poquito, no se trata de generar pluralidad con un gran número de representantes, sino con una participación, digamos que equitativa y que integre a todas las actividades del municipio. Eso por un lado. Por otro lado, y partiendo de esa participación que también lo dice la norma, tengo una pregunta y gracias a Dios está aquí el ingeniero David, que es la siguiente. Yo revisé antes de esto una cartilla que es la guía para los consejos territoriales de planeación del Departamento Nacional de Planeación, y dice lo siguiente: renovación de los consejeros. El 50% de los consejeros debe ser renovado cada 4 años con el objeto de hacer democrática la participación ciudadana. Y hay unos procesos. Y en nuestro parágrafo 4 dice, de conformidad con la ley 152 de 1994, el periodo de cada consejero o consejera será el doble del periodo del gobierno municipal, pero durante cada periodo podrá renovarse su composición hasta en un 50% a criterio del alcalde municipal que empieza en ejercicio de su mandato legal. O sea, dice podrá y el otro dice deberá. Entonces tengo esa duda, lastimosamente no sé si está el asesor pues que nos la resuelva, porque eso también genera pues la participación de muchos sectores, pero pues está el secretario de planeación que pues nos puede resolver esas dudas. Entonces mi intervención es básicamente eso, incluir a los acueductos veredales, porque son parte importante del desarrollo territorial del municipio, eso no lo podemos negar. Y sí, claro, la leo a proposición, como en el reglamento dice, una proposición verbal. ¿Se va a responder? Y le voy a dar la palabra al ingeniero David. Pero espérate, no he terminado. Y segundo, pues revisar el tema del parágrafo 4, que me parece importante. Ya terminó, concejal Juan Manuel. Sigue el concejal Álvaro y el ingeniero David. Gracias, le contesta señor. al concejal Juan Manuel, por favor. Muchas gracias, señor presidente, honorables concejales.
Yo siento, primero, que hay algunos concejales confundidos y segundo, que nos estamos enredando un poco. Entonces yo les propongo lo siguiente para darle orden como ponente de este proyecto de acuerdo. El concejal Pedro propone 2 sectores. El concejal Henry propuso un sector que, habiendo verificado el proyecto de acuerdo, no está, porque no es lo mismo medio ambiente que animalista. Hay una diferencia grande. Y el concejal Juan Manuel propone otro sector, que es acueductos veredales, ¿cierto? Entonces yo les propongo lo siguiente, porque en este momento hay una proposición radicada en legal y debida forma, ¿cierto? Y 2 proposiciones verbales, ¿cierto? En legal y debida forma, que también lo considera el reglamento. Entonces yo les propongo lo siguiente, y es que votemos por sector, cada uno de los sectores. Hasta donde yo entiendo, la proposición es incluir un integrante por cada uno de estos sectores, y le damos trámite a cada uno de los sectores uno a uno, ¿sí? Que me parece que es la forma más sensata, perdón, honorables concejales, de la forma más sensata que podríamos hacer para evaluar si se aprueba o no la inclusión de cada sector. 1 y 2, ya que está el ingeniero David, pues creo que por legalidad y contar con el visto bueno de la administración en cada sector, que el representante de la administración municipal pueda hacer pública su visto positivo a la proposición, porque pues también el autor debe hacer pública su posición frente a una proposición que en últimas el autor es la administración municipal, ya que está, pues el concejal Pedro nos dice que los 2 sectores de él ya fueron consensuados, concertados, pero hoy tenemos 2 sectores más propuestos acá, ¿sí? Entonces hago esta moción de orden para darle trámite 1 y 2. Yo sugeriría que, frente al tema de la participación de los ciudadanos que vienen como a representar cada sector, nos permitiéramos escucharlo frente al debate del sector antes de votar si sí se aprueba o no la inclusión de ese sector, ¿sí? Porque entonces esto se nos va a volver un desorden, de que estamos hablando del sector religioso y de un momento pasamos al gastronómico y de un momento a otro pasamos a otro. Entonces yo sugeriría que lo hiciéramos como por partes. Primero, veo que la discusión está en la inclusión de algunos sectores en el artículo 1. De resto, solamente hay una duda en el parágrafo 4 que ya la voy a revisar. Sin embargo, yo sugeriría, señor presidente, que en este momento se pusiera en consideración la proposición del concejal Pedro, y que dentro de esa consideración los concejales que deseen proponer algún otro sector lo hagan, para poder votar de la manera que yo lo estoy, perdón, señor presidente, porque yo estoy como ponente del proyecto de acuerdo, levanto a proposición una forma en la cual desarrollemos el debate. Ustedes verán si lo acogen o no, ¿sí? Pero me parece que es como la forma más serena y tranquila y ordenada de discutir cada uno de los sectores, porque no es lo mismo discutir, por ejemplo, la participación de un sector religioso que discutir la participación de un sector de acueductos veredales, porque son 2 funciones totalmente distintas en la sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que a mí me parece importante poder discutir sector a sector, indiferentemente de quién lo haya propuesto y de cómo lo haya propuesto, ¿sí? Esa es la propuesta que yo quería hacer como ponente del proyecto de acuerdo, y frente a la duda del concejal Juan Manuel del parágrafo 4, ya lo voy a revisar. Bien, concejal, tiene la palabra el concejal Jairo Borrego. Gracias, presidente. Buenas tardes para los compañeros concejales y las personas que nos acompañan. Es que nosotros en comisión hablamos del tema de ampliar la participación de los diferentes sectores, pero es que el mismo señor jefe de planeación nos decía que cuando los grupos son tan grandes no funcionan, porque la gente no asiste a las reuniones, y entonces por eso no ha funcionado el Consejo Territorial de Planeación, porque esos grupos grandes, cuando están unos no están los otros, y si nos ponemos a hacer la cuenta, entonces metamos el sector de transportadores, de agricultores, de todos los grupos que hacen falta, y pues peor va a funcionar, no nos va
a funcionar así. Entonces, ese día que no pudimos lograr meter la proposición del concejal Pedro, se quedó que se hablaba con el alcalde y con el de planeación para incluir esto. Inclusive se había hablado de un solo grupo que era el de las iglesias, y que después para que el grupo fuera impar se logró que se meta el grupo de gastronomía. Pero si ya Juan Manuel dice que los acueductos, entonces ya también nos queda número par, entonces hay que buscar otro grupo de animalistas, y yo pienso que se va a agrandar mucho ya, y eso es lo que no se quiere, porque definitivamente así no va a funcionar. Eso era lo que se habló en comisión. Gracias, presidente. Tiene la palabra ingeniero David Garzón, que de pronto nos esclarece y le quita duda a los concejales un poquito. Bueno, muy buenas tardes a todos los honorables concejales y a los acompañantes en esta sesión, a los miembros del Consejo Territorial. Pues nosotros hemos visto la dinámica que siempre se ha presentado con el Consejo Territorial, y es siempre complicado encontrar miembros de cada uno de los sectores. Por lo menos si ustedes revisan la lista de los 19 exmiembros del Consejo Territorial, en muchas de las reuniones y en las listas de asistencia nomás teníamos participación de 7 u 8. Entonces no había quórum. Entonces las reuniones comenzaron a ser inoficiosas y de manera no formales. Entonces, pues trabajar así es complicadísimo, y si nosotros estamos teniendo en cuenta que estamos incluyendo otros miembros de la comunidad, como por ejemplo de víctimas, que sabemos que tenemos contados las personas de víctimas de conflicto que están declaradas o reconocidas. Entonces, si estas personas no tienen el tiempo, no quieren, no muestran la intención de participar, o no comprende que el Consejo Territorial tiene unos aspectos muy grandes para tratar, como por ejemplo el plan de desarrollo, el esquema de ordenamiento territorial, muchas de las actuaciones que se vienen presentando dentro del Consejo, de las actividades de planeación dentro del municipio. Entonces habría que evaluar lo que sí se ha dicho acá. O sea, si nos ponemos a incluir todos los sectores, pues vamos a estar pues con un espectro de personas que no van a asistir a sectores, y si tenemos 50 sectores participando, pues nos va a tocar tener 26 asistentes. Y pues si pretendemos por ejemplo incluir también los miembros de los representantes de las religiones, de gastronómicos, y si queremos incluir el otro sector, pues nos vamos a ver que tenemos que incluir otro sector también. Entonces nos tocaría meter 23 sectores, o sea, tocaría buscar otro sector. De todas maneras, por parte de del sector ambiental y ecológico, ellos son voceros para que también representen ciertas intenciones, como por ejemplo en su momento Animal Love tuvo ciertas intenciones de incluirse, pero tuvo un miembro que representó el porqué y les hizo entender por qué eran ciertas circunstancias dentro del EOT y por qué se estaba dando ese comportamiento. Entonces hay representantes del Consejo Territorial que pueden ejercer vocería por otros sectores sin necesidad de incluirlos directamente. Es lo que es mi apreciación, y entre las reuniones la dinámica que siempre he visto en más de 6 años que he trabajado con ellos es siempre la misma. La participación es muy baja, la participación por lo menos en uno de los comités de estratificación ahorita, y eso que es pago, el Consejo Territorial no tiene ninguna retribución económica, y la gente no asiste. Y en el de Consejo de Estratificación, que sí tiene una retribución económica, igualmente no asisten. Y a eso que hay otro consejo que no hemos podido organizar, que es el de los servicios públicos, ¿cierto, doña Vilma? Sí. El de servicios, que tampoco, y eso que también es pago y no hay participación. Muy bien, ingeniero, tiene la palabra el concejal Javier Chisco. Gracias, presidente. Pensé que estaba muy lejos y no me había visto. Buenas tardes para mis compañeros y para las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Sí, mire, o sea, específicamente lo que se trató en la comisión de
primera, digamos, fue eso. Todos los sectores o toda la comunidad del municipio de Tabio tiene representación en distintas áreas, ¿sí? De pronto veíamos el tema de religioso que no estaba tan marcado en ninguno de las áreas que tiene en este momento el tema del Consejo Territorial de Planeación. Pero ese es el problema, ni siquiera es la representación de un gremio esto, sino que la gente no se compromete y no participa. Si nosotros seguimos incrementando el quórum de este Consejo Territorial de Planeación, simplemente va a llegar el momento donde no se va a poder hacer ni siquiera una reunión de deliberación, porque no viene la gente, ¿sí? Entonces, podemos incluir todos los sectores o todos los que nombramos el día de hoy. Lo que pasa es que el trabajo se le va a complicar mucho más a planeación, que son los que tienen que dirigir este tema, a hacer este trabajo mancomunado con ellos, ¿sí? E incluso, no sé si en los años anteriores había habido un apoyo de parte, digamos, económico, o el tema que había habido con la oficina, que sí se está presentando este año, pero que definitivamente, entre más herramientas y más se quiera fortalecer el tema, pues la gente no quiere participar. Es más, no sé cuántos de los miembros del Consejo Territorial de Planeación estén aquí el día de hoy. No sé si pudieran levantar la mano. Hay una persona, ¿sí? Y se le manifestó a toda la invitación. Entonces, sí hace falta el compromiso. De pronto, representación de todos los gremios y todas digamos, distintas situaciones que se enfrentan al municipio, sí hay. Lo que pasa es que la gente no está comprometida. Entonces, es más importante casi el tema del literal cuarto que decía el concejal Juan Manuel, donde dice que es que no pueden participar sino 4 años, ¿sí? No, ¿Es claro? que se deben renovar, sí, por lo menos el 50%, porque es que la gente, digamos, listo, acepta el cargo pero no viene. Entonces, ¿para qué aceptan un cargo donde no lo van a representar? ¿O para qué representan un ítem donde no van a ni siquiera venir a exponer qué requieren para ese sector? Entonces, es casi más importante que la gente que se incluya dentro del Consejo Territorial de Planeación sí cumpla las funciones para las que se incluyó ahí. Y entre esas funciones lo más importante es participar y representar a su gremio para el cual se inscribió, pero si no vienen. Entonces era como ese tema, y yo sí veo más complicado si le seguimos incluyendo sectores para el tema de que el día de mañana vayan a hacer un trabajo bueno, digamos, en ese sentido. Tiene la palabra Juan Manuel. Es que tal vez no fui claro yo en mi proposición. Digamos que, y estoy de acuerdo con lo que han dicho y por ejemplo con lo que decía el concejal Jairo, estoy totalmente de acuerdo que entre más miembros, pues es más difícil encontrar el quórum. Pero buscando la participación, lo dije en mi intervención, es que voy a poner un ejemplo. El municipio tiene una Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, ¿cierto? Y aquí tenemos un sector ecológico y ambiental y uno del sector agropecuario. Sí, es decir, lo que quiero hacer es que podríamos tener un solo miembro para esos 3 sectores, ¿sí? Tenemos aquí sector comercial y tenemos sector empresarial y incluso el agropecuario, que termina siendo, lo que digo yo es que logremos invitar y sentar aquí a los acueductos veredales en ese consejo, porque es importantísimo los acueductos veredales, y que logremos nosotros, y no atomicemos tanto los sectores, sino logremos concentrar en un solo sector que pueda una persona representar. Incluso una persona del tema de las iglesias podría representar un sector cultural o de mujer, no sé, me imagino yo. Ahora, tenemos sector educativo oficial y sector educativo privado. Entonces, podríamos tener uno solo. Tenemos sector, digamos, en el de los acueductos, tenemos servicios y seguridad ciudadana. Yo creo que es más representativo, podríamos ser más claros con el tema de los acueductos y no servicios y seguridad ciudadana. A eso es lo que me refiero, presidente. No a meter uno más, sino para no seguir atomizando, sino concentrarlo un poco más. Muy bien, concejal. Entonces yo le entendí. Prácticamente entonces serían 2 proposiciones, la del concejal Pedro y la del concejal Juan Manuel. Y la del concejal Jerry está unificada con la del concejal Pedro. Tiene la palabra el concejal Pedro.
Presidente, gracias. Mire, pasa lo siguiente, pues, el concejal Juan Manuel dice que se puede encajar en otros sectores, está hablando directamente de las agrupaciones religiosas, y no veo en qué grupo puede encajar. En cambio, la de acueductos veredales, lo acaba de decir, servicios y seguridad, ahí pueden encajar perfectamente sin ningún problema. Lo otro es que, entonces, ¿para qué se presenta este proyecto? Si no se quiere aumentar el número de participantes, es contradictorio que presenten un proyecto que quieran aumentar 2, y en el momento que se haga una proposición, entonces ya digan que ya no más, porque hay muchos. Tercero, la comunidad está acá representando al grupo gastronómico, al grupo religioso, ahí muestran el interés que tienen de participar, y si ellos están acá es porque tienen el interés de participar y que van a participar en el Consejo Territorial de Planeación. Yo no veo representantes acá del acueductos veredales, solamente ahí en la marcha salió la idea. No veo representantes de la parte animalista, aunque cabe en la parte ambiental. Otra cosa, el Consejo Territorial de Planeación, según lo que pude leer, ellos son los encargados de hacer las políticas públicas, y los que tienen que aportar, no encargados de hacer, sino que tienen que aportar más en política pública, y por eso es necesario, y según nuestra Constitución, la normativa dice que nosotros tenemos que estar representando ahí. No dice acueductos veredales, no dice entre otras entidades de importancia, como lo han nombrado ahorita. Entonces, eso, solamente yo quería hacer eso. Entonces me parece como contradictorio. Y lo otro, que la votación de la proposición, la que yo hice, se vota en bloque, las dos, no por aparte, las dos. Y cada uno con su proposición por aparte, porque yo hice una que involucra en 2 sectores, él hizo otra y el otro en bloque, la mía no por aparte. Perdón, concejal Álvaro, tiene la palabra el concejal Janet Durán. Gracias, presidente. Buenas tardes para toda la comunidad que nos acompaña, mis compañeros del Consejo y las personas de la Administración. Sí, bueno, el concejal Juan Manuel me copió de la mente lo que tenía yo aquí escrito. Me parece fabuloso, porque había subrayado aquí en el sector agropecuario, podría haber 2 representantes, de los cuales o 3 sacar una terna y nombrar uno, ¿sí? Del sector de acción comunal. Este cambio quedaron todos. Bueno, de los servicios públicos también tenía el de acueductos veredales, ¿sí? Y nos faltaba uno grande, que es el sector del comercio, que para mí incluiría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con almacenes, cafeterías, restaurantes. Por eso, yo también pienso que no habría sino 2 proposiciones reales, la de Juan Manuel y la de Pedro. Tiene la palabra la concejal Susana Andonov. Y concejal Álvaro, yo creo que ya sería suficiente ilustración. Miren, yo pienso que entremos a las proposiciones. Una, pues porque Vilma nos ha comentado, realmente en este momento están trabajando 9 personas, los que nos decía don David. Realmente es tratar de fortalecer este grupo que se tiene, y yo pienso que está Vilma, que está David, para que puedan comenzar a fortalecer. Me preocupa, sí, que creo que sí quisiera, presidente, que ahorita se le diera la intervención a Vilma, para que de pronto nos informara qué sectores realmente se han venido comprometiendo. Porque si vemos que, por decir algo, en el sector comercial artesanal, pero no va la persona del sector artesanal, va más la persona del sector comercial, pero pues tampoco no se le debe limitar a las personas que puedan participar, porque se supone que son mecanismos de participación, representar un comité o un consejo más, el Consejo Territorial de Planeación. Quisiera, si eso, misma cómo se ha ido manejando. Sabemos que en este momento renunció el presidente por circunstancias, nuevamente pues se volvió, si está conformada o no esa junta,
porque pues realmente es importante y es vital eso, que realmente se cumpla lo que dice cada miembro del Consejo Territorial de Planeación, cumpla lo que dice realmente el proyecto de acuerdo, porque por lo menos, es decir, es una responsabilidad muy grande, o sea, no es solamente que se pasó la terna y listo, entonces, bueno, la persona ya no quiso estar, siguió el siguiente, pero que se tenga la persona que, son por eso 3 personas, que se tenga la persona que va a reemplazar, pero que realmente cumpla con una responsabilidad, porque no solamente es decir, anótenme ahí, pero entonces no vamos. Y miren que acá lo dice el artículo 5, representatividad ante el sector. No solamente la responsabilidad ante el Consejo Territorial de Planeación, sino debe informar a su sector sobre las actividades del Consejo y así revalidar continuamente su representatividad. Miren, tan importante esto, si un consejero no cumple con sus deberes, hacia el Consejo de Planeación, pero no ante su sector, este podrá solicitar su remoción y hay una serie de requisitos que debe cumplir. Vamos a ver si estos miembros del Consejo Territorial de Planeación están cumpliendo del Consejo Territorial, pero están cumpliendo ante su sector. Entonces es importante que la persona que realmente va a estar acá representando, no importa, pueden ser 20, 25, pero que yo sé que Vilma y el ingeniero David se han movido realmente en poder conformar este Consejo Territorial de Planeación. No queremos que pase como el Consejo Municipal de Mujeres, les comentamos, habían 22 representantes, tocó nuevamente pasar el proyecto de acuerdo para reducirlo a 9. Porque no pudieron trabajar. Entonces no queremos que nuevamente nos digan acá los de la administración, Vilma y el ingeniero David, qué pena, mire, 25, solamente están asistiendo 10, toca pasar el proyecto de acuerdo para poder reducir todos los representantes. Vemos que aquí está importante salud, cultura, educación, tanto sector público como privado, pero realmente están asistiendo. Sí quisiera saber antes, señor presidente, pues que realmente sí se requiere que estos sectores estén, o cómo vamos a hacer, porque bueno, listo, aprobamos las 23 personas o los 23 representantes, pero en mayo vamos a hacer un debate sobre el Consejo Territorial de Planeación. Vilma, ingeniero David, ¿cuántos están? ¿Cómo está funcionando? ¿Realmente el consejero está actuando ante el Consejo Territorial de Planeación y ante el sector que realmente está representando? Entonces miremos que un presidente renunció y vea que se dificultó todo lo que fue. Entonces es importante, yo pienso que es vital que tengamos las proposiciones antes mencionadas. Estaría de acuerdo en que se metan esas 2 representantes y nos vemos en mayo a ver cómo está funcionando, porque realmente sí, nuevamente volvemos a discutir en que no se metan, si se metan, no, yo pienso que le vemos a proposición, las 2 que hay, que queden incorporadas y en mayo nos vemos. En mayo hacemos un debate sobre qué ha pasado con el Consejo Territorial de Planeación, o en agosto, para darles como un tiempo y a ver qué ha sucedido, si realmente está funcionando, y que nos venga pues Jacqueline, el ingeniero David, que han estado muy preocupados, y sé que de pronto algunos consejeros territoriales, si realmente está funcionando o no. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Álvaro Andrés Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quiero invitarlos a que desarrollemos este debate con la mayor tranquilidad y la mayor objetividad posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo hoy, digamos que como ponente del proyecto de acuerdo, debo ser muy imparcial y quisiera señalar 2 cosas muy puntuales, no concretamente frente a las proposiciones, sino frente al proyecto de acuerdo como tal. Y hay que tener 2 claridades fundamentales frente a qué es el Consejo Territorial de Planeación Municipal. ¿Por qué? Porque es que si nos vamos a poner a ver todos los sectores que podríamos incluir puntualmente, podríamos dividir los animalistas en los defensores de la fauna silvestre,
y en los defensores de los perros, y en los defensores de los gatos, y en los defensores de las aves, y en los defensores de los reptiles, y etcétera, etcétera, y después nos vamos con el sector comercial. Entonces los de las panaderías, los de los bares, los de las carnicerías, los de las... Y nos va a quedar un Consejo Territorial de Planeación de 30.000 ciudadanos, porque cuando uno va y mira, entonces el representante del que estudia Derecho en X universidad, el que estudia Ciencia Política en tal, y entonces que el constructor, pero entonces que el constructor es el que hace la albañilería y otro es el que hace los acabados finales, pero entonces otro es el que pone las tejas. Y ahí nos vamos a quedar con 1.000 personas que nunca se reúnen, porque clara evidencia de que el Consejo Territorial de Planeación hoy no tiene alcance es que solamente vino una persona del Consejo Territorial de Planeación al debate donde se está modificando el Consejo Territorial de Planeación, que se supondría en teoría debería interesarles, ¿no? Primero. Segundo, estamos hablando de que vamos a dejar un Consejo Territorial de Planeación de 23 personas, donde, como nos ha dicho aquí los compañeros de la administración, máximo llegan 9, 10 en promedio, y entonces el quórum deliberatorio lo vamos a dejar en 12. Es decir, inferior a lo que actualmente están asistiendo, no van a tener quórum deliberatorio, mucho menos decisorio, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero tercero y mucho más importante es la naturaleza del Consejo Territorial de Planeación, que es un espacio de participación representativa por sectores. Sí, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, el Consejo Territorial de Planeación, por su naturaleza, no puede tener personas que tengan funciones públicas. Eso lo dice el parágrafo 2 del artículo 1. Lo dice: si un consejero del Consejo Territorial de Planeación, por efectos del ejercicio de las funciones de respectiva organización, ejerciere funciones públicas, podrá declararse impedido para atender los asuntos relacionados con dicha gestión. Este tema será reglamentado por el mismo Consejo Territorial de Planeación con el fin de evitar conflicto de intereses. Y creo que en el tema, por ejemplo, de los acueductos veredales, a pesar de que no son entidades públicas, sí ejercen funciones públicas al administrar un servicio público, y eso lo dice la ley claramente, ¿cierto? Por lo menos yo, frente a ese tema, me declararía impedido para votar o anunciaría mi voto negativo frente a la duda jurídica que yo tengo, primero. Y segundo, todas esas instancias, o sea, todos esos, los acueductos veredales e inclusive otros sectores del municipio tienen oportunidades de participar en otros espacios, como directamente en el Consejo Municipal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el Consejo Territorial de Planeación es un organismo creado para que es un organismo creado para que, antes de que las cosas lleguen al Consejo, representantes de la comunidad puedan entrar a dar sus posiciones frente a lo que se está proponiendo, que se ponga en disposición del Consejo Territorial de Planeación: el plan de desarrollo, el esquema de ordenamiento territorial, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Me parece que es muy interesante la propuesta de ampliar a muchos sectores el Consejo Territorial de Planeación Municipal, pero creo que hay que tener claro que en este momento tenemos una crisis de participación en Tabio y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y creo que es totalmente, o sea, pónganse la mano en el considere, dijo mi mamá, y piensen realmente que buscamos un Consejo de Planeación, un Consejo Territorial de Planeación lleno de gente que no asiste, o más bien pequeño, de gente juiciosa, que sea dedicada y que asista a las reuniones y que le dé trámite. Ustedes se imaginan una reunión, si aquí con 13 personas duramos 3, 4, 5 horas y a veces ni llegamos a consenso, ¿ustedes se imaginan con una reunión de 23 personas? Eso es un reto muy grande, por lo menos para el Consejo Territorial de Planeación Municipal. Yo quisiera poner como ejemplo 2 cosas muy puntuales, ¿cierto? Aparte de las que ya he puesto, que es clara evidencia que solamente tenemos una persona del Consejo Territorial de Planeación Municipal. La primera es que el acuerdo 08 del 2016, en el artículo 2, numeral 6, señala que el Consejo Territorial de Planeación, la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del municipio de Tabio estará conformada por, numeral 6, 2 expertos de reconocida experiencia en la materia, designados por el Consejo Municipal. Hemos abierto esa convocatoria como Consejo Municipal 1000 veces y nadie se ha presentado y siempre se declara desierta, ¿cierto? Entonces yo respetuosamente sugeriría, por ejemplo,
que tuvieran en cuenta si un sector que se está proponiendo podría estar incluido dentro de los otros y en dado caso más bien dentro de los otros sectores que están, poner específicamente que esté incluido ese sector. Por ejemplo, en el sector comercial puede ponerse, si dentro de la propuesta está, y tener en cuenta el sector gastronómico, qué sé yo, pero es que el sector gastronómico hace parte del sector comercial, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa? O económico, ¿qué sucede? ¿Y cuál es mi interpretación, por ejemplo, frente a la propuesta del concejal Pedro? Y por eso pedí la palabra antes de que entre en consideración la proposición. Yo le solicitaría muy respetuosamente, concejal Pedro, y a la bancada de Cambio Radical que la presentó, que evaluara la posibilidad de solicitar que se vote cada uno de los sectores aparte. ¿Por qué? Porque yo desde ya diría, el sector religioso, por ejemplo, mi posición frente al sector religioso es que por el rol que cumplen las diferentes expresiones religiosas en el municipio, todas, indiferentemente de cuál es, dentro de la sociedad, por su visión de mundo y por su cercanía con la comunidad, siendo esta un grupo social y como lo dice la ley en el Consejo Territorial de Planeación, deben tener espacio los sectores sociales. Yo creo que es prudente tener un representante del sector religioso, así como otros sectores lo tienen, ¿sí? Ahí yo no le vería ningún problema, más porque dentro de los otros sectores no hay nada que garantice la participación del sector religioso. Y sugerir nosotros que el sector religioso se meta en el sector mujer o en el sector juventudes a utilizar otro sector para representar los intereses del sector religioso, me parece que es casi que proponer hacerle conejo a la representatividad. ¿Por qué? Porque uno supone que el sector de juventudes debe representar los intereses de las juventudes frente a todos los procesos que considere el Consejo Territorial de Planeación, al igual que el sector de recreación y deporte, y no que el sector agropecuario termine representando los intereses del sector juvenil, ¿cierto? En el sector religioso yo por lo menos desde ya, y si es separado, yo me permitiría anunciar mi voto positivo frente a esa proposición, pero frente al sector gastronómico, y a pesar de que, como ustedes saben, yo propuse el festival gastronómico, yo fui una de las personas que más he molestado a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para que impulse al sector gastronómico, inclusive estuve muy cercano a Ágata, que es una de la agrupación de operadores gastronómicos que nació en el municipio, pero hoy por hoy creo que primero es un desgaste para el municipio y para el Consejo Territorial de Planeación Municipal abrir tantos espacios por sectores tan concretos. ¿Por qué? Porque en ejercicio de igualdad en el municipio tuvimos un problema gigante con el tema de bares, por ejemplo, ¿cierto? Y eso para nadie es un secreto, tuvimos una huelga de hambre en el kiosco que duró supuestamente más de 5 días. Y existe un problema de ordenamiento territorial con el tema de bares, eso para nadie es un secreto. Pero entonces ¿vamos a incluir un sector bares? ¿Vamos a incluir un sector carnicerías? ¿Vamos a incluir? Porque digamos, esa es la discusión. Yo invitaría, honorables concejales, y si ustedes lo piensan, la administración en ningún momento está solicitando que ampliemos el número de personas del Consejo Territorial de Planeación Municipal. Inclusive le quitaron 2 personas a 2 sectores para incluir estos nuevos 2 sectores, porque saben el reto que significa reunir a la gente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, señor presidente, honorables concejales, la invitación que yo hago como ponente, y de verdad que yo les voy a decir algo con toda la franqueza, yo fuera populista y en este momento buscara ganar votos, porque ya estamos cerca de las elecciones del 2019, proponía hoy como 20 sectores, y los defendía a capa y espada. Sí, así pierda, digo, bueno, al menos los propuse, pero es que el ejercicio aquí yo no lo puedo hacer de esa manera. Creo que aquí hay que tener un sentido aplomado de objetividad para que no terminemos constituyendo un consejo de planeación, un consejo territorial de planeación municipal de 23, 25, 30 personas, pero que nunca pueda ni siquiera reunirse porque nunca tiene quórum. ¿Sí? Muy bonita la intención, pero no es eficaz. Yo considero inclusive que si se quiere, y me parecería algo interesante, dentro del proyecto de acuerdo que estamos evaluando, incluir un parágrafo donde cada uno de los representantes de los sectores haga, por ejemplo, una reunión al año
con el sector que está representando, por ejemplo. Que a mí eso me parecería interesantísimo, porque yo sé que hay personas dentro del Consejo Territorial de Planeación Municipal que inclusive no pertenecen al sector que están representando del todo, y que hacen esos goles, ¿sí? Que representan los intereses, perdón don Pedro por poner el ejemplo para defender su propuesta, que quieren representar los intereses del sector religioso, pero que como no tienen espacio, se meten en el tema de mujer y quitan la representación de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Lo correcto es darle el espacio, por ejemplo, al sector religioso que no tiene quien lo represente dentro de la estructura actual, pero por ejemplo en el sector de medio ambiente, en el sector de gastronómico, podríamos encontrarlo en el sector comercial. El sector de servicios de acueductos veredales podría estar incluido, por ejemplo, en el sector de servicios y seguridad ciudadana. Entonces, por lo menos yo como ponente, y con el respeto que ustedes me merecen, ya que me fue encomendada la tarea de estudiar este tema y prepararlo, pues digamos que quería dejar clara mi posición frente al proyecto de acuerdo, para que todos tengan claridad frente al tema. Y luego, pues si bien ya entraremos a votar cada una de las proposiciones, y en franca lid democrática veremos qué proposiciones pasan y qué no, y en cada consideración de cada uno. Muy bien, la bancada de la proposición tiene la palabra la concejal Marcela Rincón. Gracias, presidente. Bien, al respecto, pues aquí en esta corporación nos hemos reunido ya para modificar algunos consejos que están conformados, para bajar el número de integrantes porque no se completa el quórum. Siendo realistas, lo que nosotros queremos es que esas personas puedan tener participación, y si no están acá, entonces no pueden entrar a participar. Por eso modificamos nuestra proposición para bajar el número de integrantes de este Consejo Territorial de Planeación a 15 integrantes, de la siguiente manera. Lo voy a leer, es la modificación que le hacemos a nuestra proposición. Primero, 1 por el sector ecológico, ambiental, ambientalista y animalista, 1 por el sector comercial, económico y profesional, 1 por el sector artesanal y cultural, 1 por el sector educativo, oficial o privado, 1 por el sector de juventudes, 1 por el sector de la salud, 1 por el sector de la mujer, 1 por el sector de las juntas de acción comunal, 1 por el sector agropecuario o de acueductos veredales, que creo que entra a funcionar, 1 por el sector de recreación, deporte y discapacidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que recreación, perdón, lo que pasa, perdón, 1 por el sector de recreación, deporte y discapacidad, 1 por el sector de turismo o gastronomía, 1 por el sector de servicios y seguridad ciudadana, y 1 por el sector de, vean lo que pasa acá, resulta que hay que modificar este proyecto porque debemos incluir las víctimas, pero ya teníamos población vulnerable, entonces lo modificamos de la siguiente manera: 1 por el sector de población de víctimas, de discapacidad no antes, población de víctimas, discapacidad o población vulnerable, disculpen, no era arriba, 1 por el sector de población LGTBI y 1 por el sector religioso. Así modificamos, reducimos, ya lo leímos, sí, claro, y queda solito, concejal. Si quieren lo repito o si les parece. Entonces el de discapacidad quedaría con el de población vulnerable y el del sector religioso, reduciendo a 15, y creo que así incluimos personas que pueden entrar a participar, disminuimos, y pues las personas pueden entrar a conformar este Consejo Territorial de Planeación de una manera más participativa, sin limitarnos con el tema del quórum. Entonces, se retira la proposición del concejal Pedro y se retira la proposición de... No, concejal. Pero sí, qué pena, concejal Marcelo, pero si la de usted unifica todo, entonces no veo necesario. Bien, lo que pasa es que
No. Presidente, es modificando la proposición que hace la bancada, en donde lo organizamos de esta manera, porque pues no podemos arbitrariamente decirle a los otros que tienen que retirar la proposición. Es la modificación en aras de incluir otros sectores, pues entra al debate, pero hay una pregunta importante que quiero hacer antes de, disculpen, y es a David Cefe. Si está de acuerdo con esto, porque pues primero hay que concertarlo con la administración, es importantísimo. Perdón, concejal Juan Manuel, perdón. Tiene la palabra concejal Javier Chisco. Sí, presidente. No, es que mire, digamos, lo que está haciendo la bancada es bueno, ¿sí? Porque lo que pretende es que el funcionamiento del Consejo sí dé un buen resultado. Lo que pasa es que ellos no están cambiando la proposición, sino lo que queremos modificar es todo el proyecto de acuerdo. ¿Sí? Claro. Bueno, sí, el artículo primero, digamos, modificar todo el artículo primero, pero para eso sí tiene que estar de acuerdo también la administración, porque son los que presentan el proyecto de acuerdo. Entonces tiene la palabra ingeniero David. Bueno, pues a mí me pareció una muy buena propuesta porque la verdad sí nos cuesta mucho por sectores comenzar a incluir a buscar las personas, a incluir las personas. Entonces, entre más abarque uno de los miembros, pues va a ser el representante de los sectores. Entonces, pues puede ser que la persona esté enfocada más al tema, por ejemplo, religioso, pero también escuche a la población vulnerable y tengan que ver, que sean polifacéticos las curules del Consejo Territorial. Pues la verdad no me parece una idea descabellada, yo creería que es muy viable esa idea y pues está mejor dicho para que ustedes lo propongan. Su votación. Concejal ponente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ahí, a ver, para aclarar el debate. Esa proposición es modificatoria de la primera que habían presentado. O sea, por el lado de cambio radical hay una proposición que es la última leída, ¿cierto? Y por el lado de el concejal Juan Manuel Sánchez retiraría su proposición de esa. Perfecto. Yo quisiera poner en consideración de la bancada que presenta la proposición la posibilidad dentro de los grupos vulnerables también señalar a la tercera edad, porque veo que dentro de todos los sectores en ninguna parte está incluida la tercera edad. Y en materia de planeación territorial y todo este tema, el sector poblacional de la tercera edad también debería estar representado. Por eso, pero así como se está especificando algunos sectores, sería bueno poder incluir a la población a la tercera edad. Y por otro lado, frente a la propuesta que se hacía de poner agricultura y... Perdón, es que agricultura va con el sector de servicios, seguridad social y acueductos veredales, y el sector agropecuario quedaría aparte, solito. Entonces, el sector de acueductos veredales, ¿con qué quedaría? El servicio. El sector de servicios. Si les parece, vuelvo y la leo. Seguridad, perdón, presidente. Y seguridad ciudadana, señor secretario, solamente porque no entiendo, seguridad ciudadana, ¿a qué sector representa o quién certifica que hace parte de la seguridad ciudadana y qué relevancia tiene el tema de un sector de servicios y seguridad ciudadana dentro del esquema? Porque me surge la duda. Seguridad ciudadana inclusive se podría dejar con acción comunal, que van un poco más de la mano que con servicios públicos, pero por favor esa claridad. 15. Perdón, concejal ponente, y lo interrumpo. Aquí una buena idea del concejal Juan Carlos Castañeda para elevar a provisión de un receso de 5 minutos para armar bien la idea y seguir el debate. Perdón, presidente, yo sí... Pues si ya concertamos con la alcaldía, si les parece, antes de ir a los 5 minutos, les leo cómo es, a ver si alguno tiene una modificación, porque ¿para qué nos vamos a 5 minutos si nadie tiene sugerencia? Sí, concejal Marcela. ¿Lo leo nuevamente? La respuesta, presidente.
ponente y los que van a hablar de la comunidad. Siga, ingeniero David. Bueno, en el año 2008, que fue la propuesta de los miembros del Consejo Territorial, estaba incluido el tema de sector y seguridad, y lo siguió sugiriendo Jason por parte del gobierno, para que una persona que representara el tema de seguridad por los sectores, que también va muy mancomunadamente con lo que es las personas de juntas de acción comunal, pues nosotros decidimos dejarla, pero fue por una recomendación de uno de los miembros de gobierno. Pero pues si esto, pues la idea que es sintetizar todas estas curules del Consejo Territorial, y ojalá nosotros tener un espectro de personas que participen a cada una de esas curules, porque sí es complicado. Créame que ha sido muy difícil. Acá uno de los miembros del Consejo Territorial, que ya nos ha acompañado por más o menos 2 periodos, lo podrá constatar. Entonces, le leo nuevamente. Sí, concejal Marcela. Entonces quedaría 1 por el sector ecológico y ambiental, ambientalista y animalista, 1 por el sector comercial, económico y profesional, 1 por el sector artesanal y cultural, 1 por el sector educativo, oficial o privado, 1 por el sector de juventudes, 1 por el sector de salud, 1 por el sector de mujer, 1 por el sector de acción comunal y seguridad ciudadana, en ese caso, 1 por el sector agropecuario, 1 por el sector de recreación y deporte, 1 por el sector de turismo y gastronomía, 1 por el sector de servicios y acueductos veredales, 1 por el sector de población víctimas, discapacidad, población vulnerable y tercera edad, y 1 por población LGTBI y 1 por población religiosa o el representante religioso. A mí. Concejal Jairo. Sí, no, está bien, eso sí, únicamente le quería sugerir el término de la tercera edad, que eso ya pasó y ahora se llaman adultos mayores. ¿Listo? Sí, señor. Concejal ponente. Gracias, presidente. Si me permite, quisiera hacer una revisión del proyecto de acuerdo que presenta el alcalde y que la bancada proponente señale en cuál quedaría, porque es que creo que me quedaron algunos sectores por fuera, pero no estoy seguro. Si me permite, señor presidente, para tener la claridad. Entonces hagamos la proposición del concejal Juan Carlos Castañeda del receso de 5 minutos. Perdón, presidente, creo que es importante que quede dentro del trámite de la sesión, porque cuadrar los proyectos de acuerdo en recesos no creo que esté bien visto. Sí, perdón. Disculpe. Concejal Álvaro, lo que pregunta es si alguno de los sectores lo omitimos. No, simplemente lo reorganizamos. O sea, por ejemplo, el sector empresarial, ¿dónde quedaría? El sector comercial, económico y profesional. Empresarial, ¿qué punto es? El empresarial está como encima de recreación y deporte. Sí, Listo. se pasa al sector comercial, económico y profesional. Artesanías o artesanal. El sector artesanal con cultural. Artesanía no es más cercano a turismo. Perdón, solo lo sugiero como para que quede claro. No, yo creería que artesanía es más cercano a cultural. Presidente. Perdón, presidente, voy a decir una cosa, y lo que pasa es que nosotros al organizarlo, lo que no queremos es que de pronto exista un choque, entonces que una persona del comercio diga, no, pues yo también con el artesano, entonces para que pueda tener representación y no empezar a que pase lo que decíamos de que por querer participar le roba la oportunidad a una persona dentro de ese proceso. Concejal Juan Carlos Castañeda. Gracias, presidente. Con las buenas noches para las personas que nos acompañan, mis compañeros concejales y las personas que trabajan en el Consejo y en la Administración. Pues la idea es, y lo elevo a proposición, es un receso de 5 minutos. Y discúlpeme, concejal Álvaro, lo que pasa es que nosotros no vamos a aprobar el proyecto en el receso. Sí, lo que pasa es que ha habido un poquito, como usted muy bien lo decía, de desorden por cuestión de forma, porque por estar en un afán, como usted mismo tiene las dudas, y también quisiéramos de pronto escuchar en ese receso las personas que nos están acompañando, el representante que en este momento muy amablemente del Consejo Territorial de Planeación nos está acompañando, ¿sí? Porque estaríamos nosotros acomodando esto
¿Sí? Entonces, por eso elevo a proposición un receso de 5 minutos. Concejal ponente. Gracias, señor presidente. En consideración de la proposición del receso, no encuentro parte de lo que propone el concejal Juan Carlos para el receso que no debiera estar en sesión, porque si vamos a escuchar al representante del Consejo Territorial de Planeación, ¿qué sentido tiene escucharlo por fuera de la sesión si estamos en plena sesión? Igual que los integrantes de la comunidad. Ahora, si hay dudas, inquietudes o sugerencia, ¿qué hora es? 6:30. Presidente. 6:30 aproximadamente. Hagámoslo con toda la tranquilidad del mundo, pero que quede grabado y que queden las constancias de qué se va a modificar y qué no se va a modificar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se da un receso de 5 minutos o de 10 minutos era porque teníamos dudas de cómo organizar el cuerpo normativo del proyecto de acuerdo. Aquí creo que no hay dudas. Aquí hay una proposición modificatoria al proyecto de acuerdo. Tan básico como que si se niega esa proposición, que es la única que hay actualmente, pues no se modifica el proyecto de acuerdo presentado por la alcaldía y pasa a votación a menos de que otro concejal presentase otra proposición, ¿cierto? Lo que quiero señalar es lo siguiente, y desde ya anuncio mi voto negativo a la proposición del receso, y es que considero, con todo el respeto del proponente, que lo que vamos a hacer en el receso deberíamos hacerlo durante la sesión, escuchar a los representantes del tema, aclarar las dudas. ¿Por qué? Porque eso de quedar como constancia de por qué terminó el proyecto de acuerdo con 15 personas cuando nos habían propuesto 21, creo. Entonces, señor presidente, anuncio mi voto negativo a la proposición del concejal Juan Carlos por los motivos anteriormente expuestos y porque considero que todos los motivos por los cuales se debería dar el debate acá debería hacerse en los micrófonos de la corporación, porque no encuentro motivos por los cuales debamos suspender la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Sigue en consideración la propuesta hecha por el concejal Juan Carlos Castañeda del receso de 5 minutos. Sí, presidente, no lo quiero y soy de las personas que no me gusta pedir estos recesos, pero lo que pasa es que aquí muchos nos rasgamos las vestiduras por el orden del día. Sí, es por eso. Porque aquí, como en el orden del día siempre está la comunidad de últimas, entonces si los queremos escuchar, o cambiamos el orden del día, o algo, o a disposición suya, que yo creo que por reglamento interno le puede dar. El orden del día ya fue aprobado, concejal, ya no se puede hacer eso. Entonces, el llamado a lista, señora secretaria, para la consideración hecha, la proposición hecha por el concejal Juan Carlos Castañeda. Llamado a lista, por favor. Acero Espinosa Pedro Pablo. Negativo. Andonos Velosa Susana. Negativo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positiva. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Negativa. Díaz Caballero Javier Enrique. Negativo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Negativo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se tiene empate, señor presidente. Se tiene que volver a votar. No, se niega la proposición hecha cuando hay empate, ¿no dice así el artículo? Entonces vamos a hacer la segunda votación, secretaria. Acero Espinosa Pedro Pablo. Negativo. Andonos Velosa Susana. Negativo. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Negativa. Díaz Caballero Javier Enrique. Negativo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Negativo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Negativo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se niega la proposición con 7 votos negativos. Muy bien, señora secretaria. Entonces vamos a elevar a consideración la proposición hecha por la bancada de Cambio Radical. No, de liberal. No, ya la de liberal fue negada, concejal Javier. Sigue en consideración la proposición hecha. Tiene la palabra concejal Álvaro Andrés.
Muchas gracias, señor presidente. Una duda gramatical, solamente gramatical, y es en el primero, que es el sector ecológico, ambiental, ambientalista y animalista. ¿Cuál es la diferencia entre el sector ecológico, ambiental, ambientalista? Animalista ya la tengo clara, pero ecológico, ambiental, ambientalista, no entiendo exactamente a qué se refiere cada una de las tres palabras. Bueno, bien, la verdad nosotros lo dejamos así porque, pues, pensando en que llegue un ambientalista y le digan que no pertenece al área del municipio, pero sí, en mi opinión lo podemos dejar como de uno por el sector uno por el sector ecológico, ambiental y animalista. Ah, bueno, uno por el sector ambiental y animalista, listo. No era más, señor presidente, en mi intervención. Entonces, la proposición hecha por la bancada de Cambio Radical de la modificación del artículo primero, haciendo la observación que el concejal Juan Manuel Sánchez retiró la proposición hecha por él. Entonces, el llamado a lista, señora secretaria, para la votación de la proposición. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Antenor Veloso Susana. Positivo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. No, durante la votación, pero es que no nos va a levantar alguna. Pero se paró antes de la votación. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positiva. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba la proposición con 11 votos positivos. Muy bien, señora secretaria, entonces continuamos con el debate. Tiene la palabra el concejal Juan Manuel Sánchez. Gracias, presidente. Es que el ingeniero David no me resolvió la duda frente al tema de del parágrafo cuarto del artículo segundo, y de igual manera en la elección no está en la convocatoria no está claro cómo es la elección a partir de una terna ni nada, como dice la ley y como lo han hablado en las exposiciones. Entonces es más importante la forma de la conformación del consejo que incluso los mismos miembros, ¿no? Ingeniero David. Bueno, jurídicamente, digamos, con respecto a lo que son los tiempos, nosotros porque esa es otra de las preguntas que usted había formulado. Voy a volverla a hacer porque tal vez se nos... Seguramente y hago parte de ese error, en comisión se nos pasó, yo llegué tarde, y muy importante al autor, al ponente también se le pasó ese tema, y casualmente también se le pasó al asesor. Entonces, de acuerdo a la cartilla que le dije, habla que debe ser modificado al 50%, y aquí dice que podrá ser, o sea, el deber y podrá sí es diferente. Y pues terminemos en la convocatoria también no dice que, pues dice, mire, el alcalde municipal convocará a la presentación de temas a cada uno de los sectores de temas. Ternas, perdón. Para mí dice temas. En el mío parece como temas, pero bueno. Pero entonces el artículo, el 4. Sí, la lógica de la frase esclarecerá si es terna o tema.
Tiene la palabra ingeniero David. No, efectivamente lo que pasa, concejal, es de pronto el tipo de letra, sí sería para modificarlo, porque sí aparentemente a simple vista pareciera temas pero dice ternas. No dice temas. Permítame y lo revisamos en que... Pero bueno, el parágrafo 4, que es contradictorio con la ley. Parágrafo 4. Bueno, yo diría que de pronto es por el tema del formato de la letra, que aparentemente hiciera como ternas, pero dijera temas, pero es ternas. Sí, pero es que el artículo, el parágrafo 4 es otra cosa. Sí. El parágrafo 4 es otro. Y se lo acaba de pasar la concejal y usted leyó el parágrafo 4, pero no era lo de ternas, sino de conformidad a la ley 152, el periodo de cada consejero o consejera será el doble del periodo del gobierno, pero durante cada periodo podrá renovarse su composición. Podrá. Y ahorita yo le leí una cartilla de la ley 152 que dice que deberá. Sí, efectivamente. Puede ser un tema de reacción ahí, sí faltó pero dice podrá y en la ley dice deberá. Ya entonces cambiamos sí, deberá es lo que de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces procedemos a revisar ese tema, ¿listo? Y pues yo creería que lo otro sí puede ser de reacción, ya quedó claro. Y pues yo lo único que veo acá que podríamos, pues les recomendaría que tuviera en cuenta, es que también uno de los sectores, que es el sector de comunidad LGTBI, es uno solo, pero también la participación es baja, porque muchas de las personas temen al mostrarse de pronto miembros de esta comunidad por ser marginados o alguna situación. Vemos que en el municipio se presenta cierto escepticismo frente a esto, entonces yo recomendaría, si lo podemos anudar con otro sector, pero no lo veo viable, pero si de pronto se nos ocurren ideas, sería posible. Por favor, concejales, hagan la intervención con el uso de la palabra y en los micrófonos. ¿Van a hacer alguna intervención? Concejal ponente. Gracias, señor presidente. Frente a la duda del concejal Juan Manuel, pues estuve revisando el tema y se señala que los consejeros territoriales de planeación duran 8 años, el doble de un periodo constitucional. Es por eso que el alcalde podrá modificar hasta el 50%. ¿Qué pasa? Que dentro de la ley se señala como deberá, ¿cierto? Bueno, ya lo resolvieron. Primero. Y segundo, me parece importante, no sé si ya todos revisaron los demás artículos del proyecto de acuerdo, porque siento que la discusión se ha centrado mucho en la conformación del Consejo Territorial de Planeación Municipal, pero no se ha revisado los otros artículos, a excepción del parágrafo 4 del artículo 2. Pero, por ejemplo, me parece importante señalar que el artículo 9, yo sugeriría o elevaría proposición como ponente. No lo hice en la ponencia porque no se discutió en la comisión y la verdad en el primer debate, debo ser sensato, se me pasó proponerlo. El artículo 9 no solamente debería derogar el acuerdo número 003 del 11 de febrero de 2018, sino que a su vez el acuerdo 03 del 11 de febrero de 2018 modifica el proyecto de acuerdo del 2002, me parece, señor secretario. Pero lo derogó. No, lo modificó. El acuerdo 03 del 2018 modifica otro acuerdo. Entonces, como lo he dicho en otras discusiones de otros proyectos de acuerdo, para no dejar proyectos de acuerdo derogados tácitamente,
como en este caso que dice, y todas las normas municipales que le sean contrarias, poner puntualmente que se deroga ese otro proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que si ustedes revisan el archivo o aquí todos los acuerdos municipales, a veces uno tiene la duda de acuerdos que tienen ya varios años, como ese del 2002-2003, que señala que la conformación del Consejo Territorial de Planeación es de otra forma, ¿sí? Aquí hay muchos acuerdos municipales que uno tiene la duda de la vigencia, porque los acuerdos posteriores no son claros en su derogatoria, y eso genera un lío a la hora de hacer el normograma municipal, que, como yo le he dicho en múltiples ocasiones, debe ser una preocupación del Consejo Municipal tener claros cuáles son los acuerdos municipales vigentes y cuáles son los acuerdos municipales derogados. Por eso es que yo les propongo que en el artículo 9, que son la derogatoria de acuerdos anteriores, se incluya el acuerdo que modificó el acuerdo número 03 del 11 de febrero de 2008, que le pediría el favor a la señora secretaria que por favor nos indicara qué artículo modificó el acuerdo 03 del 11 de febrero de 2008 para incluirlo en dicho artículo, porque la verdad lo tenía presente, pero resolviendo la duda del concejal Juan Manuel, que ya se había resuelto, me distraje y se me olvidó cuál es el acuerdo concretamente que modifica el acuerdo 03 del 11 de febrero de 2018 o el consejo anterior que establece, del 2008, perdón, el anterior. El acuerdo 03 del 11 de febrero de 2008 modifica otro acuerdo, ¿no? El acuerdo 005 de marzo 2 del 2000. Ese acuerdo es el que yo elevo a proposición que se incluya dentro de la derogatoria explícita del artículo 9 solo como técnica legislativa, porque dejar acuerdos derogados tácitamente después se vuelve un problema para hacer el normograma municipal. Es cuestión de técnica, nada más de forma. Entonces, igual la proposición hay que elevarla a consideración. Entonces se eleva a consideración la proposición hecha por el concejal Álvaro Andrés de derogar. Con la seguridad de la señora secretaria de que es el artículo 5 del 2000, el acuerdo número 005 del 2000, el acuerdo 005 del 2000, el artículo quedaría de la siguiente manera: el presente acuerdo deroga los acuerdos número 005. La secretaria señala acá que el acuerdo 003 derogó el acuerdo 005. Me surgía la duda, era porque, perdón, honorables concejales, me surgía la duda porque el título del acuerdo número 003 es que modifica el acuerdo 005. Entonces uno no puede modificar un acuerdo que esté... uno no puede modificar un acuerdo que deroga a su vez, ¿cierto? Por eso este acuerdo se llama por el cual se actualiza, ¿sí? Y a su vez también elevo a proposición por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio, Cundinamarca, que se modifique el título y se dictan otras disposiciones, porque también se está derogando el tema del acuerdo 03 y eso es otra disposición. Entonces el título debe tener unidad de materia con su contenido y por eso creo que es importante que el título diga y no tanto como se deroga y se dictan otras disposiciones. Retiro la proposición anterior, ya que la secretaria señala que el acuerdo, el artículo 8 del acuerdo 003 del 2008 deroga el acuerdo 005 del 2000, ¿sí? Entonces esa se retira, pero sí quisiera elevar el tema de el título del acuerdo, pues del proyecto de acuerdo que pasará a acuerdo municipal. Entonces, retirada la proposición anterior, ahora elevamos la proposición nueva hecha por el concejal Álvaro Andrés. Sigue en consideración la proposición hecha por el concejal Álvaro Andrés Moscoso. Señora secretaria, hace el llamado a lista para la votación de la proposición hecha por el concejal Álvaro Andrés Moscoso. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Andanov Velosa Susana. Positivo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo.
Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba la proposición con 12 votos positivos. Muy bien, señora secretaria. No sé si alguien, concejal Álvaro Andrés, ponente. Muchas gracias, señor presidente. Como ponente quisiera solicitar la suficiente ilustración para poderle dar votación al proyecto de acuerdo, por favor. Muy bien, entonces declarada la suficiente ilustración, se da por cerrado el segundo debate del proyecto de acuerdo en mención y hacemos el llamado a lista, señora secretaria, para la votación del título, con la modificación de la proposición. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Antonov Velosa Susana. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el título con 12 votos positivos. Muy bien. Entonces, señora secretaria, ahora hacemos el llamado a lista para la votación del encabezamiento. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Antonov Velosa Susana. Positivo. Beltrán Hernando Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el encabezado con 12 votos positivos. Muy bien, señora secretaria, ahora hacemos el llamado a lista para la votación del articulado. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Antonov Velosa Susana. Positivo. Beltrán Hernando Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el articulado con 12 votos positivos. Muy bien, el presidente de la corporación pregunta a los concejales si quieren que se convierta en acuerdo municipal. Acero Espinosa Pedro Pablo. Aprobado. Antonov Velosa Susana. Aprobado. Beltrán Hernando Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Aprobado. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Aprobado. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Aprobado. Díaz Caballero Javier Enrique. Aprobado. Durán Rubio Janet. Aprobado. García Correa Henry. Aprobado. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Aprobado. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Aprobado. Rodríguez Díaz Francisco. Aprobado. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Aprobado. Se aprueba como acuerdo municipal con 12 votos positivos. Muy bien, señora secretaria, ingeniero David, señora Vilma, los representantes de la comunidad, un nuevo acuerdo municipal que ojalá se le saque el mejor provecho. Siguiente punto, señora secretaria. No hay más puntos en el orden del día, presidente. Tiene la palabra concejal Álvaro Andrés. Muchísimas gracias, señor presidente. Como lo indicó el concejal Juan Carlos por fuera de sesión, efectivamente queda en el aire, pareciera que no se hubiese escuchado a los representantes de la comunidad, ¿cierto? Y yo quiero dejar claro dos cosas muy puntuales. La primera es que se inscribieron dentro del orden del día y deben dejarse participar. Pero ¿qué pasa? Que en el trámite de un proyecto de acuerdo, digamos que no es claro la participación de la comunidad, y hasta donde yo he entendido cómo funciona esto, un concejal debe ceder el tiempo que tiene de uso para que intervenga alguien diferente cuando no está dentro del orden que siempre se ha definido, que es al final. Sin embargo, yo quisiera que ustedes consideraran la posibilidad, ya que hay algunas personas acompañándonos y que querían participar,
que se inscribieron, que podamos, antes de terminar la sesión, escuchar las personas si quieren participar aún y si tienen algo por decirnos dado que se inscribieron. Pues yo creo, concejal Álvaro, que no es necesario por proposición, sino que sí darles el uso de la palabra. No, las personas de la comunidad no están en el orden del día, concejal Francisco. Siga, señora secretaria, y le da el micrófono a las personas que se habían inscrito. El señor Fernando Osma. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente, honorables concejales. En representación de la Asociación Gastronómica del municipio de Tabio, quiero informarles y darles un parte muy positivo en todo lo que se ha venido realizando desde el mes de diciembre. Ha sido una actividad bastante ardua, primero con lo que estaban hablando y con lo que escuchaba, de convocar y de traer a participar a todas estas personas, a todos estos operadores, pero realmente hemos visto que ellos ya están creyendo en lo que se está haciendo. Vieron resultados, vieron que organizadamente, conformando un gremio, podemos salir adelante, podemos promover, podemos hacer marca, podemos traer turismo. No sé si ustedes se dieron cuenta y vieron la participación el fin de semana de la realización del Encuentro Cultural y Gastronómico, en donde la mayoría de restaurantes participantes estaban llenos. Y hubo tal punto que no podían recibir más gente porque seguían llegando. Y eso fue un parte muy positivo en cuanto a esto. No solamente quisimos dar a conocer el municipio en el casco urbano, que normalmente el turista viene y es al parque, sino que le dimos la oportunidad de que conociera nuestras veredas, que conociera los sitios turísticos. Por ahí escuché que el jardín botánico estaba a reventar, 4 de la tarde y lleno el jardín botánico. Es algo que pues realmente yo llevo 2 años aquí en el municipio y no lo había visto, sino lo escucho y lo veo por primera vez. Independientemente de todas las decisiones, de todo lo que suceda, de lo que se hable, la Asociación Gastronómica Ágata tiene la participación en este momento, empezó con 26 restaurantes, 22 restaurantes. Ahora somos 32 en el grupo. De esos 32 se van a proyectar múltiples proyectos mensualmente. ¿Para qué? Para que siga aumentando el turismo. Y no solamente la promoción interna hacia el Tabiuno. ¿Qué más quisiéramos que el Tabiuno se apropiara del municipio y dijera, oiga, este es mi terruño, lo quiero y quiero conocerlo y quiero compartir? Y he escuchado a muchos que ni siquiera conocen dónde quedan las cosas aquí en el municipio. Y a través de la promoción de la asociación lo que queremos es eso, que el municipio se vea beneficiado no solamente en la gastronomía, sino que independientemente, si el turista viene, pues el comercio se ve beneficiado, que el señor de la tienda se ve beneficiado, que el que vende las mazorcas se ve beneficiado así no esté agremiado. Pero realmente el propósito y el objetivo de nosotros es el de llegar y formalizar todos estos negocios. Empezamos desde ese punto, cuando empezamos con el encuentro. Lo primero que tenían que tener a su cámara de comercio, estar formalizados para poder pertenecer a este gremio y poder recibir los beneficios. Otro de los objetivos de la asociación de nosotros es la de capacitarlos. Mensualmente estamos haciendo capacitaciones para las personas que trabajan dentro de los restaurantes. ¿Para qué? Para que el servicio al cliente sea excelente, para que la presentación, para que el servicio de un emplatado sea excelente para el turista, no para el turista, sino para el tabiuno también, independientemente de eso, y que el municipio se vea beneficiado en todos los aspectos, que la gente diga, oiga, qué rico volver a Tabio, dentro de 8 días vengo con más amigos, vengo y comparto. Entonces el ejercicio ha sido muy bueno y quería darles ese parte de satisfacción por el trabajo que se ha venido haciendo. Y aparte de eso, independientemente de eso, quiero darles como una incidencia. El municipio ya está en mira del gobierno nacional, de entidades del gobierno nacional, por la parte gastronómica y por asociaciones que manejan la gastronomía en Cundinamarca y en Bogotá. Entonces,
Es muy importante para el sector, es muy importante para la comunidad y es muy importante para todos los tabunos. Empezar a trabajar en pro de lo que se quiere, organizadamente, crear esos clústeres económicos como el de la gastronomía, el clúster económico del comercio, el clúster económico de las papelerías, no sé, independientemente de lo que sea, pero empezar a organizarnos. Y si organizadamente trabajamos en equipo, pues lógicamente vamos a llegar más lejos, no más rápido, pero sí más lejos. Muchas gracias. Muy bien, hombre, muchas gracias por esas palabras. Entonces, agotado el orden del día, damos por terminada la sesión programada del día de hoy. Muchas gracias, concejales, muchas gracias a los miembros de la comunidad que nos acompañaron.